Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en una consulta que nos ha llegado, muy técnica, pero la verdad es que fascinante, de un colega radioaficionado. Sí, y nos plantea una pregunta que es, vamos, el pan de cada día en ingeniería de comunicaciones. Totalmente. El tira y afloja entre correr más o llegar seguro. El protagonista de hoy es el protocolo digital FT2, que es el último y más rápido de esa familia que empezó con el famoso FT8. Y la idea es destriparlo, ¿no? Entender ese equilibrio, ese trade-off entre la velocidad, la sensibilidad y la eficiencia. Exacto. Ver qué se gana al ser tan veloz y, sobre todo, cuál es el peaje que hay que pagar. Porque en ingeniería nunca nada es gratis. Efectivamente. Y el foco está en VHF y UHF, para telemetría o emergencias, bandas donde, bueno, la propagación puede ser un auténtico caos. Y el FT2, desde luego, es una apuesta. Está optimizado para la velocidad pura, y eso significa sacrificar cosas. Pues venga, vamos a empezar por el primer sacrificio, que yo creo que es el que más duele, la sensibilidad. Uf, sí. El oyente nos da el dato clave. El FT8 puede oír señales hasta 21 decibelios por debajo del ruido. El FT2, en cambio, necesita que la señal esté mucho más fuerte, a menos 14. Son 7 decibelios de diferencia. 7 decibelios. En el mundo de las ondas, eso es un abismo. Es un abismo, ¿sí? Para que nos hagamos una idea, una de las fuentes que manejamos lo describe muy bien. Dice que el FT8 decodifica señales que son, literalmente, invisibles al oído. ¡Increíble! Ese umbral de menos 21 decibeles es lo que permite ese pequeño milagro. Perder 7 decibelios de golpe es como quitarle la visión nocturna a un soldado. Es un paso atrás en sensibilidad muy, muy considerable. 7 decibelios es una auténtica barbaridad. A ver, si la regla de oro dice que 3 decibelios es el doble de potencia. Justo, ya estás pensando como un ingeniero. Si con 3 decibelios tienes que duplicar la potencia para mantener el enlace, Con 6 decibelios ya la cuadruplicas. Entonces, ¿con 7 decibelios de pérdida? pues estás necesitando casi 5 veces más potencia. 5 veces más potencia. Es una locura. O sea, para que un equipo normal de radioaficionado consiga que el FT2 sea igual de fiable que el FT8, tiene que encender un amplificador lineal solo para compensar. Precisamente. Ahí lo tienes. Ese es el primer peaje, y es un peaje carísimo. La velocidad del FT2 para empezar se paga en vatios. Espera, 5 veces más. Eso suena casi inviable para una estación que esté en el campo, en una emergencia, funcionando con baterías. Si no quieres o no puedes usar un amplificador, la única opción que te queda es la antena. Pero, ¿de qué mejora estamos hablando? Esa es la pregunta del millón. Y nos lleva a uno de los textos clásicos que tenemos, de 1978. ¿La sabiduría de siempre? La de siempre. Que en estas bandas la antena es el mejor amplificador. Y para conseguir esos 7 decibeles extra, no basta con un apaño. Pasar de una Yagi de 3 elementos a una de 6, con suerte, te da 3 decibeles. O sea que te quedas corto, necesitas mucho más. Mucho más. Estaríamos hablando de duplicar el tamaño del sistema, quizá pasar a un apilamiento, un array de 2 o incluso 4 antenas juntas. Claro, y eso ya tiene otras consecuencias. Más coste, más complejidad mecánica en la torre y un impacto visual que a lo mejor a los vecinos no les hace mucha gracia. Exacto. ¿El precio de la velocidad del FT2 se paga en vatios o se paga en metros de aluminio? No hay más. Entendido. Vale, hemos visto el primer peaje, vatios o aluminio, pero la cosa se complica, porque aunque tengas una superantena y un amplificador, te enfrentas al propio aire, al ruido y a la propagación, sobre todo en las ciudades. Justo. Y aquí el FT2 tiene dos características que, en teoría, lo hacen más vulnerable. Lo primero, usa más ancho de banda, unos 150 Hz. Y lo segundo, una modulación más compleja, 8 GFSK. Eso es. Que, para que nos entendamos, es como una forma más densa de meter la información. Como pasar de enviar una letra por paquete a enviar una palabra entera. Más eficiente, pero si hay ruido se corrompe más fácil, ¿no? Has dado en el clavo. Es una analogía perfecta. Al meter más símbolos a la vez, la señal es más delicada. Y esto nos lleva al famoso multitrayecto, el fading, que en la ciudad es el pan de cada día. La señal rebota en los edificios, llega por varios caminos a la vez y se anula a sí misma. Exacto. Y crea desvanecimientos muy rápidos.
Y aquí es donde entra en juego el ciclo tan corto del FT2, de solo 3.8 segundos. Aquí la velocidad se le vuelve en contra. Claro, es como intentar hacer una foto nítida de un coche de Fórmula 1, con una cámara lenta. El FT8, con sus 15 segundos, tiene más tiempo de exposición. Le da tiempo a promediar esos desvanecimientos y sacar una foto más clara. Y el FT2 va tan rápido que su foto es una instantánea. Eso es. Cualquier bache en la carretera, cualquier fading de un instante, le puede arruinar la foto por completo. Es, en teoría, mucho más vulnerable. Parece que todos son desventajas, pero el oyente menciona algo, unas en la manga. La corrección de errores LDPC. Efectivamente. Y es un contrapeso muy potente. Aquí es donde brilla la ingeniería digital moderna. Una especie de red de seguridad. Piensa en el código LDPC como un corrector ortográfico con superpoderes. Si una interferencia te borra una letra de una palabra, el LDPC es capaz de ver la frase entera y deducir qué letra faltaba. Ah, o sea que aunque la señal sea más frágil, este sistema puede reconstruir los datos perdidos por un ruido impulsivo. Esa es la idea. Una de las fuentes lo describe como altamente eficiente para mitigar el error frente a ráfagas de ruido. Así que sí, la modulación es más frágil, pero el código corrector que la envuelve es extraordinariamente robusto. Vale, la señal es más débil, más frágil, pero lleva un buen chaleco antibalas digital. Entendido. Pero hay un tercer requisito que a mí me parece casi de ciencia ficción. La sincronización. Todos los relojes de la red tienen que ir al unísono. La exigencia es altísima, casi de nivel militar. Porque con ciclos de menos de 4 segundos, un parpadeo te deja fuera de juego. Totalmente. La documentación de su hermano un poco más lento, el FT4, ya nos da la pista. Para su ciclo de 7.5 segundos, te pide una precisión de menos de 100 milisegundos. Así que para FT2, que es el doble de rápido, la exigencia se duplica, se dispara. Estamos hablando de unas pocas decenas de milisegundos. Un simple retardo en tu conexión a Internet al sincronizar el reloj por NTP podría ser suficiente para que falles. ¿Y las fuentes dan alguna pista sobre si el NTP por Internet es suficiente? Dan pistas muy claras. Por ejemplo, los manuales de la IARU para comunicados por dispersión meteorítica, que también usan secuencias de tiempo muy precisas, ya exigen una exactitud de mejor que 1 o 2 segundos usando GPS. O sea que ya apuntan al GPS. Pero la prueba definitiva, la que zanja el debate, está en el manual de VHF de la IARU Región 1. ¿Y qué dice? Describe unas balizas sincronizadas en la banda de 50 MHz y la norma es tajante. A ver. Si una de esas balizas pierde la señal del GPS y, por tanto, su referencia de tiempo fiable, ¿Qué pasa? debe silenciar su transmisión. No puede transmitir. Se tiene que callar. Uf, es una regla durísima. Si no tienes GPS, te callas. Punto. Recuerdo la primera vez que vi un oscilador disciplinado por GPS, un GPS-DO en la estación de un aficionado. Y pensé que era matar moscas a cañonazos, sincronizar tu radio con satélites para hablar con el de al lado. Parecía una exageración. Pero luego vi una de estas redes de alta velocidad funcionando y lo entendí. No es un capricho, es el metrónomo invisible que hace que toda la orquesta toque a la vez y a la perfección. Sin él, solo hay ruido. Entonces, para jugar en esta liga de la alta velocidad, el GPS ya no es un accesorio, es parte del equipo titular. Sin duda, el NTP por Internet puede servir para un uso casual, pero para algo serio y fiable, la disciplina de tiempo por GPS es obligatoria. Un GPS-DO no es un lujo, es una necesidad. De acuerdo. Potencia, una señal robusta y un reloj atómico. Con todo esto sobre la mesa, volvamos a la pregunta del oyente. ¿Para qué sirve el FT2 en la práctica? ¿Es la herramienta adecuada para telemetría o emergencias? Bien, lo primero es recordar para qué fue diseñado. Y la IARU lo deja claro. Su nicho son los concursos y las expediciones de DX. Situaciones con muchísimo tráfico. Ahí su velocidad es una ventaja innegable. Vale, pero analicemos las otras aplicaciones. Empecemos por la telemetría, en plan un APRS de alta velocidad para enviar datos de sensores, coordenadas. Aquí puede ser muy interesante. La documentación del FT4 ya decía que era viable para transferir estados cortos, que es justo eso, un paquete con coordenadas, una temperatura. Y el FT2, siendo más rápido, sería aún mejor para esto.
Claro. La gran ventaja del FT2 sobre protocolos más antiguos como el GMST o el Packet Radio es que funcionaría con señales muchísimo más débiles, donde el packet tradicional ni siquiera se enteraría de que hay algo. Pero imagino que con un trade-off. Claro, el de siempre. Los paquetes de LFT2 son muy cortos, de estructura fija, no puedes enviar un texto largo, es ideal para ráfagas de datos pequeños, pero no para transferir ficheros. Entendido. Y ahora, la aplicación más crítica, las redes de emergencia, ARES. Aquí la elección parece mucho más delicada. Aquí nos encontramos con una paradoja, sí. Por un lado, la ventaja es obvia, la velocidad. En una emergencia el tiempo es oro. Poder recibir 20 informes en el tiempo que antes recibías 5 es una ventaja táctica enorme. Pero, Pero volvemos al principio de la conversación. La desventaja es el presupuesto de enlace. claro, piensa en ese voluntario en el campo, operando con la batería del coche y una antena de hilo colgada de un árbol. Exacto. En ese escenario, exigirle 5 veces más potencia para tener un enlace fiable con el control es sencillamente irreal. En ese caso, la sensibilidad extrema del FT8 es lo que de verdad te salva la vida, ¿no? Ahí está la clave. La capacidad de establecer un enlace, aunque sea más lento, con la mínima potencia posible, ahorrando batería. Eso no tiene precio. La robustez supera la velocidad. Así que no hay una respuesta única. La elección del protocolo depende totalmente del escenario. No la hay. Si montas una red de emergencia con estaciones base fijas, bien equipadas, con buenas antenas, el FT2 podría ser una opción excelente. Pero si la prioridad es la fiabilidad en condiciones precarias, el FT8 sigue siendo el rey indiscutible. En resumen, y para cerrar el círculo, el FT2 es una herramienta de altísima especialización. Intercambia la legendaria sensibilidad del FT8 por una velocidad de vértigo, pero a un precio muy alto. Un precio que se paga en más potencia o mejores antenas y una sincronización temporal casi perfecta. Exacto. No es un sucesor que viene a reemplazar al FT8. Es una herramienta diferente en la caja, para un trabajo muy distinto. Y creo que esto ilustra perfectamente una frase que leímos en las fuentes sobre la filosofía de la radioexperimentación. ¿Cuál? El fin es el conocimiento, el medio es la experimentación. Entender estas diferencias, estos equilibrios, es la clave para elegir bien. Hemos analizado estos protocolos como herramientas estáticas, que elegimos de un menú. Pero mientras hablábamos, con todo esto del SDR, la programación, me ha surgido una pregunta para el futuro. ¿Y si el próximo gran avance no es un protocolo estático, como FT2 o FT8, sino un protocolo adaptativo? Ah, has puesto el dedo en la llaga. Un protocolo camaleónico. FT2 cuando la señal es fuerte, pero que al detectar que la señal se desvanece por el fading, se transforme automáticamente en el lento pero ultrasensible FT8. Ese es el santo grial de las comunicaciones digitales. Un sistema que negocie sus propios parámetros sobre la marcha. La experimentación ya no sería solo elegir la herramienta, sino entrenar a una caja de herramientas inteligente para que elija por sí misma, en tiempo real, la mejor combinación posible. Un desafío fascinante para la próxima generación de radioexperimentadores.